Y ya estamos listas para iniciar la conversación en nuestro panel sobre grupos específicos que tienen necesidades especiales de inclusión en nuestra sociedad. Estamos junto a Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC, Estudio de Vejez y Envejecimiento. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Trabajadora social, diplomada en políticas públicas y en administración para la gestión gerontológica, directora ejecutiva de este centro que yo mencionaba, directora del programa Adulto Mayor de la UC y directora de gestión del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro. Y también estamos con Candy Fabio. Bienvenida, Candy. Muchas gracias. Hola, oficial Carolina. de Protección Infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, licenciada en Educación, profesora de Educación Diferencial. Colabora, Candy, en investigaciones, informes y guías de UNICEF. Bienvenidas las dos y empecemos con este tema en que, claro, segmentos tan significativos de la sociedad parecieran, y esto es lo que les quiero preguntar, quedar fuera de la foto cuando hablamos de democracia, ¿cierto? Que no completamente fuera, pero quizás a medias, no enteramente dentro de la foto de los derechos plenos, del ejercicio pleno de la ciudadanía. En primer lugar, comparado con otros países, ¿es la chilena una sociedad inclusiva, Macarena? Respecto al segmento de mayores, yo diría que es un diagnóstico bien compartido. O sea, lo primero, la vejez es una etapa muy heterogénea, entonces no hay una única vejez. Hablamos en general de vejeces porque hoy en día una persona de 60 años, activa, que trabaja, puede tener vivo a su papá, a su mamá de 90 años, y para la sociedad los dos son igualmente mayores o viejos, sin embargo una vejez probablemente no tiene nada que ver con la otra. Entonces te diría que más bien el diagnóstico transversal es que en muchas de las aristas y sobre todo como en la mirada global que tenemos como sociedad, en la valoración que damos a este grupo etario, hay una mirada poco inclusiva o hay una mirada muy reductiva, es decir, como que los mayores están determinados a ciertos roles, a ciertas tareas, y esas muchas veces no están vinculadas con el ámbito de la participación, del poder, cuando muchas veces muchos de los candidatos son mayores pero no se reconocen mayores o no está tampoco muy puesta en la agenda las temáticas de personas mayores, a pesar que son uno de los grupos que históricamente más vota, más cívicamente involucrado está. ¿Sí? Entonces, yo diría que en Chile nos enfrentamos a esa realidad, pero lamentablemente no es tan distinta a lo que pasa en otros lugares también, como la pérdida de poder social o de visibilidad social. Muchas veces lo que los mayores reclaman es como, dejo de trabajar, pierdo mi rol y a veces paso a ser como invisible, ¿no? Como invisible de la sociedad. Y en el caso de los niños y las niñas, Candy. Bueno, los niños, niñas y adolescentes históricamente están marginados de distintos espacios sociales y de decisión. A propósito de lo mismo, hay un principio y un derecho establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado. Sin embargo, que los niños puedan hacer ejercicio de ese derecho a nivel latinoamericano, a nivel mundial y específicamente en Chile, es algo en lo cual todavía cuesta que sea instalado y que esté normalizado. De hecho, muchas veces en distintos espacios sociales los niños tienen como que dar prueba de que tienen competencias para ejercer el derecho a la participación, cuando ellos en verdad debieran ser consultados en todas aquellas materias que les afectan en el desarrollo de su vida. Los niños en general se organizan, participan, hay distintos mecanismos, sin embargo los adultos tenemos la tendencia de siempre dejarlos fuera y no consultarles nada. Y cuando les consultamos, no siempre explicamos o damos cuenta de aquellas opiniones que fueron recogidas y las que no fueron recogidas, por qué no son recogidas. Entonces, en definitiva, históricamente han sido marginados. Uno podría decir que Chile cuenta con algunos mecanismos establecidos por ley que dicen, de verdad a los niños hay que escucharlos, de verdad hay que hacerlos parte de las decisiones que afectan sus vidas. Sin embargo, estos mecanismos todavía están como siendo muy organizados por adultos, requieren de mucha logística, no se le pregunta a los niños cómo deben ser organizados, entonces estamos todavía en un camino de hacer efectiva esta participación. ¿Y esto es distinto en otros países o es más o menos una realidad compartida? Yo creo que es una realidad compartida. Las culturas, sobre todo en América Latina, es muy adultocéntrica, ¿verdad? Vemos a los niños como menores, hablábamos recién a propósito de términos conceptuales que están súper sobreinstalados en nuestras sociedades.
Sin embargo, hay experiencias en algunos países de la región que están un poco más evolucionadas respecto de la chilena y que tiene que ver básicamente con que Chile es uno de los últimos países que tiene una ley de garantías. Por ejemplo, fuimos uno de los primeros países en ratificar la convención, sin embargo, hacerla operativa en todos los ámbitos de la vida de los niños ha sido un tremendo desafío y por eso somos el último país, el año pasado, que recién cuenta con una ley de protección integral de los derechos y que crea un sistema para que los niños hagan ejercicios de la totalidad de los derechos que establece la Convención. Y en ese contexto, la participación como derecho y como principio es iluminadora en términos de abrir camino para el ejercicio de los otros derechos. Entonces, por eso cobra tanta relevancia poder contar con mecanismos de escucha activa y de rendición de cuentas, que era lo que les decía, de decirle a los niños cuándo sus opiniones han sido o no consideradas. A diferencia de los niños, las personas mayores sí pueden votar, ejercen ese derecho. ¿Cuáles son las dimensiones en que se sienten, por decirlo, menos ciudadanos y ciudadanas las personas mayores? O menos escuchados, o menos vistos, o más invisibles. Yo te diría que ese es un reclamo más o menos transversal. A propósito, por ejemplo, de los últimos procesos constituyentes, costó mucho poder levantar en las comisiones que era más pertinente que se considerara al menos una referencia a la no discriminación por edad o alguna referencia a garantizar ciertas seguridades mínimas o a la no discriminación a esta etapa de la vida. Entonces, yo diría que eso está presente prácticamente en todas las dimensiones porque tiene que ver con un cambio cultural, ¿sí? Muchas de las personas mayores también tendemos a minimizar el rol porque los mayores son uno de los grupos que más se organiza y participa en clubes de adulto mayor, que es como lo primero que a uno se le viene a la mente cuando habla de organizaciones de personas mayores. Sin embargo, muchas de las personas mayores de hoy día han sido referentes, son las mujeres que han hecho las ollas comunes por años, son dirigentes comunitarias, son dirigentes de las juntas de vecinos, son dirigentes de las comunidades de base de las organizaciones religiosas. Sin embargo, cuando empezamos a mirar solo con la lógica de edad, es como que minimizamos su rol a ocupar el tiempo libre en recreación, en ocio, y los espacios que se propician para eso son muy limitados. Entonces, las organizaciones de personas mayores que logran levantar demandas que tienen que ver con solicitar ciertas garantías de los derechos o avanzar en ese camino, son pocas y tienen un camino muy duro de llegar hacia allá. O sea, obviamente que hay ciertos órganos que tienen garantizada la participación de mayores, por ejemplo, que exista un comité consultivo en Senama o en los consejos de salud también, pero es bastante limitado y yo te diría que es un poco multifactorial. Es porque no se visibiliza y no se da mucho ese espacio, como esa frase que dice, nada para nosotros sin nosotros, donde efectivamente los mayores sean copartícipes activos de ir construyendo este cambio y cuesta mucho desde el otro lado cuando las organizaciones de mayores o en conjunto las organizaciones que trabajamos en torno a la temática y las organizaciones de mayores llegamos a golpear la puerta para decir, oye, avancemos un poquito más en derecho, intentemos consagrar algo que indique la no discriminación por motivos de edad, qué sé yo. Hay personas que adhieren y que están muy abiertos a avanzar e impulsar eso, pero hay muchos otros que algo que a uno le podría parecer muy de sentido común o algo en lo que socialmente estamos muy de acuerdo, y que no es tan fácil mover ese renglón un poco más allá. Entonces yo te diría que también se va generando cierta frustración, es decir, hoy hay organizaciones de mayores que han trabajado muchísimo por años, impulsando propuestas, impulsando iniciativas. Sin embargo, en Chile todavía no logramos tener una ley integral que garantice ciertos derechos de las personas mayores. Chile ya desde el 2017 ratificó la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, pero todavía no tenemos una ley, como pasó con la Convención de Infancia, que efectivamente logre ir garantizando en los distintos ámbitos de la vida de las personas mayores y en los distintos ámbitos de la vida de quienes no somos mayores, pero lo vamos a hacer, poder efectivamente ejercer esos derechos cuando lleguemos a esa etapa de la vida. Claro, porque uno piensa en grupos minoritarios de la sociedad, que no son necesariamente minoritarios por número, sino por el lugar que ocupan en la escala social. O sea, el mejor ejemplo somos las mujeres, que logran una organización
que ejerce la presión suficiente como para tener normativas, leyes que digamos, garanticen sus derechos. Pasa con las personas de la diversidad sexual, pasa de nuevo con en Chile hay matrimonio igualitario, hay ley de identidad de género, pasa con el tema de las mujeres, aunque con avances y retrocesos, porque así es la historia de las mujeres, pero por ejemplo el tema de la paridad se ha logrado, digamos, salvar de una u otra manera. Estoy pensando en el último proceso constitucional. ¿Por qué en el caso de los niños y de las personas mayores esto es más difícil, Candy? Primero creo que todo lo que tiene que ver con la niñez en su conjunto, para los gobiernos, para los estados, para las distintas instituciones públicas, en lo declarativo es muy importante. Todos queremos trabajar por la niñez al centro, ¿verdad?, de las políticas públicas y una serie de compromisos que se adquieren en términos políticamente correctos. Sin embargo, llevarlo a cabo es el desafío mayor. Yo pensaba en lo que planteaba Macarena y en verdad podría suscribir todos estos hallazgos, ¿verdad? O todos estos temas más sistematizados vinculados al adulto mayor. Exactamente igual pasa con la niñez. La diferencia está quizás en que si bien los niños participan en sus propias organizaciones también, en los centros de estudiantes, en las comunidades, en esos espacios que por lógica podrían ser mucho más accesibles, también hay muchas barreras. Entonces, socialmente hay barreras hacia los niños, hacia los grupos excluidos. Luego, si miramos a los niños como rango etario de 0 a 18 y miramos al interior de este rango etario, grupos más específicos aún, más marginados están. Niños que pertenecen a pueblos indígenas, niños que están en situación migratoria, extranjeros, niños que son de las comunidades de diversidad sexual, niños en situación de pobreza. ¿Para qué decir adolescentes en justicia juvenil? Alguien que les vaya a preguntar algo es algo muy difícil. Nosotros en ese contexto tratamos de promover y acompañar en la implementación de consultas, pero no es suficiente. Entonces, en definitiva, ¿cuánto de que los niños estén al centro realmente se concreta en términos de la importancia? Tenemos mucho camino que recorrer aún. Y creo que básicamente si uno quisiera buscar una razón como emblemática, yo diría que la más emblemática tiene que ver cómo todos los adultos todavía no somos capaces de ponernos en el lugar de, y decidimos todo por ellos, las leyes, las normativas, etcétera, etcétera. Hoy día en niñez también hay consejos consultivos, que es un avance importante. En algunas instituciones con más pertinencia que en otras. Por ejemplo, el presidente hace un par de semanas atrás inauguró el Consejo Consultivo de la Subsecretaría de la Niñez a propósito de lo que mandata la Ley de Garantía. Es un paso súper relevante, pero hay que dar muchos más. Y en verdad, cuando uno está en esos procesos participativos de niños, la contribución que pueden hacer ellos con su opinión para la implementación de las políticas públicas o soluciones súper prácticas respecto de algunos temas puntuales, de verdad que es un lujo. Entonces, abrirse a mecanismos reales en donde ellos participan desde el inicio, de cómo se organizan esos mecanismos, es algo que debiera ser mucho más promovido y que debiera tener mucha más injerencia que estar llegando siempre al final cuando los niños se identifican con la delincuencia, cuando los niños están en la calle en la protesta, movilizándose, etcétera, etcétera. Hay una serie de otros mecanismos que si se promovieran en serio, sistemáticamente, sería mucho más provechoso para la sociedad en general y para que los niños pudieran ejercer sus derechos con mayor pertinencia. Vamos a seguir hablando de participación de estos grupos, vamos a seguir hablando de inclusión con este panel a la vuelta de la pausa en Democracia. Seguimos conversando en el panel acá en Democracia con Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento, y con Candy Fabio, que es oficial de protección de UNICEF en Chile. Macarena, ya Candy nos contaba por qué no se logran más avances cuando se trata de los grupos de la niñez. ¿Qué pasa en el caso de las personas mayores? ¿Por qué resulta difícil la organización y la presión para tener logros concretos? Sí, yo solo me quedé pensando, escuchando la última intervención de Candy, que tenemos muchas cosas en común. Y yo diría que algo bien fundamental es cambiar la mirada de
objeto de protección a sujeto de derecho. Es decir, solemos tener la mirada sobre la infancia, sobre los grupos históricamente excluidos y en particular sobre la vejez, como la mirada desde la política pública como de objeto de protección. Es decir, esta persona solo necesita cuidado y eso implica que no tiene opinión, no tiene potencialidad, no tiene capacidad de construir esa política pública. En cambio, cuando transitamos hacia una mirada de un enfoque de derecho, la persona es un activo independiente de la situación en la que esté, porque la vejez tiene muchos crisoles, ¿sí? Tienes desde una persona que es jefe de hogar, está incorporado en el mundo del trabajo, a lo mejor todavía mantiene a los hijos que están en la casa, que sabemos que cada vez más se retrasa la edad de los hijos, y tenemos también la vejez más vulnerable, que es a lo mejor una persona que está envejeciendo en condición de pobreza, que vive muy al justo con los recursos económicos o que tiene una enfermedad muy invalidante. Y la vejez tiene todos esos crisoles, o sea, necesitamos generar políticas públicas que apoyen y acompañen cuando eventualmente una persona tenga mayor necesidad, pero que empodere de espacios y haga crecer todas las potenciales que hay en esta etapa de la vida. Uno cuando conversa con las personas mayores, la principal crítica que tienen, que tal vez ahí podemos tener una diferencia con infancia, es que hay todo un camino recorrido y lo que uno quiere no es ir y juntarnos a conversar solamente del tecito, sino que la mayor demanda es tener un espacio donde ellos entregar esa experiencia. Muchas veces eso puede ser en un voluntariado, en algo comunitario, otros en el trabajo, porque sienten, oye, yo he aprendido tanto de esto que podría formar a trabajadores más jóvenes y sería tanto más fácil. Entonces, ¿cómo como sociedad cambiamos esa mirada de objeto de protección a sujeto de derecho? Es decir, esta persona tiene algo que me aporta a mí, que le aporta a la sociedad, y que es fundamental ocupar esa sabiduría, esa experiencia de vida, que no significa que solo por tener 60 años soy un sabio iluminado, porque todo depende de cómo nosotros nos vayamos desarrollando como personas, y hay encrucijadas en la vida siempre, y a los 60 y más también hay un momento en que uno tiene que, de inflexión, decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Más allá de la identidad asociada a mi rol en la familia o a mi rol en el trabajo y cómo me reinvento. Y ahí hay muchísimas organizaciones de mayores lideradas por ellos e impulsadas por ellos que están haciendo cosas súper entretenidas, cosas muy desafiantes. Y yo diría que en contraposición es como que la sociedad va un paso atrás. Entonces ellos se topan con bastante frustración, que ellos han avanzado en el empoderamiento, de decir, bueno, cambiemos la mirada, la vejez tiene varios rostros, cambiemos esta mirada en torno a la edad y hagámosla más realista, porque finalmente todos vamos a llegar hacia allá, y yo creo que todos queremos también tener modelos donde decir, oye, yo de grande me veo así, o de mayor me veo haciendo esto, quiero construir eso para mi vejez. Y la gran frustración es esa, es que la sociedad va 2 pasos más atrás en ese cambio cultural, en esa mirada en torno a la edad, y muchas veces tenemos una mirada mucho más reduccionista que limita o coarta las posibilidades reales de incorporación, de incidencia, y sobre todo porque la vejez, el relato social que hemos construido muchas veces no es un relato atractivo, un relato glamoroso. Cuando uno le pregunta a la sociedad en general, las encuestas, qué imagen tiene de la vejez, y en el top one las preocupaciones de la salud, las personas tienen la imagen de que las personas mayores no se pueden valer por sí mismos, tienen la visión puesta solo en el dolor o en las problemáticas asociadas a la vejez, y muchas veces muy sobreestimadas de la realidad. Entonces, si tú esa misma encuesta se la haces a personas sobre 60, 70 años, tienen una respuesta muy distinta, porque al igual que en otras etapas de la vida hay pérdidas y hay ganancias, y a diferencia de cuando a lo mejor eres más joven, también aprendes a mirar con otra ponderación las problemáticas o lo que esperas de la vida en como se dice a veces, como en esta tercera etapa de mi vida, claro. ¿sí? Entonces, desde ahí yo diría que son eso, es como la imagen social, el excesivo como imagen negativa que tenemos en la sociedad, y esta mirada más centrada en objeto de protección que en sujeto de derecho. Candy, en el caso de los niños y las niñas, ¿qué formas de participación son efectivas? Es importante relevar que la participación se tiene que dar en todos los ámbitos donde los niños están. Y la primera, como ejercicio, en la toma de decisiones, en la consulta, es en el contexto familiar. Entonces es súper relevante poder siempre promover en esos espacios, pedir la opinión de los niños,
considerar la opinión de los niños en la medida en que están en distintas etapas de desarrollo. No voy a preguntar a un niño si quiere comer o no, tiene entre 1 y 5 años, ¿verdad? Hay una alimentación ahí necesaria de hacer, o si quiere ir al médico. Distinto es con los adolescentes. Entonces, en ese contexto hay distintos mecanismos para ir sumando y haciendo que los niños vayan participando, opinando y haciéndose responsables de cómo esa participación o opinión va determinando algunos procesos. Lo mismo en otros espacios ya donde los niños se desenvuelven de manera más autónoma. Uno podría decir que los mecanismos de participación, si uno quisiera generar mecanismos masivos de participación, el mejor espacio en un país como Chile es en el ámbito escolar, pensando que la mayoría de los niños están en educación básica y media. Sin embargo, hoy día también hay un desafío de pensar en aquellos que no están en el sistema, a propósito de estas cifras que se agudizaron con el COVID en la salida de niños del sistema educativo. Entonces, hay desafíos ahí de cómo incorporar mecanismos de participación, de consulta en el ámbito escolar, con distintos instrumentos de acuerdo a la edad de los niños y la etapa de desarrollo que están, pero también pensar en estos otros que están fuera del sistema. Y estos otros que están fuera del sistema están en comunidades. Probablemente conviven con la junta de vecinos o con el club del adulto mayor, que son las cosas que uno conoce a nivel comunitario y que en general los adultos, que también demandan en esos espacios algunos espacios de toma de decisiones, también ponen una resistencia o una distancia con los niños, con los pequeños porque la revuelven, o con los más adolescentes porque son más, tienen menos cuestiones en común. Creo que hay que promover espacios de participación intergeneracionales. A nivel comunitario, partir por ahí es fundamental, porque en el territorio es donde están los niños, están en probablemente un adulto mayor y un niño quieran hacer defensa de la plaza que está captada por no mantención o uso de espacios delictivos, etcétera, etcétera. Entonces, mecanismos de consulta masiva, los niños en la escuela. Y por instrumento hay una variedad gigantesca en términos de que los niños también tienen sus propios elementos para sentirse representados por. Y ahí el ejercicio cívico que se realiza con menos horas de dedicación, por supuesto, en educación cívica, por ejemplo, que está bastante ausente del currículum nacional. Los niños igual, los adolescentes igual, buscan sus mecanismos de elección y de tener representatividad en otros espacios más formales, pero pensados por adultos. Por lo tanto, también ahí hay que ir abriendo camino. Interesante. Les quiero agradecer mucho a las dos, Macarena, Candy, por la interesante conversación. Gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros cerramos esta edición de Democracia. Hasta la próxima. Muchas gracias por la compañía. Democracia fue presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.